que esta vida que vivimos es una vida ¿de qué? De fe, que el camino de Dios es un camino de fe y que tenemos que aprender a vivir bajo la presencia de Dios y que Él nos invita, ¿no? Para llegar a su presencia, Él nos invita a caminar por su camino, así como Él invitó a Israel. Tal vez era un camino raro, extraño, que se suponía que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, es decir, una tierra de abundancia. Salieron de Egipto siendo esclavos y los iba a llevar a una tierra propia, una heredad que les iba a entregar, que Dios les había prometido desde la antigüedad a ellos, como hijos de Abraham. Y salen de Egipto, pero antes de llegar a la tierra prometida, que desde Egipto hasta la tierra que iban, tan solo habían 40 días, había un camino de 40 días en marcha, a pie caminando 40 días, pero el Señor los invita a dar un rodeo, primeramente por el desierto, por tan solo 40 años, antes de entrar a poseer la tierra que fluía leche y miel. Y a través de esto el Señor hizo un proceso con ellos. Y obviamente solamente entraron aquellos que aprendieron a confiar en Dios, que aprendieron a tener su emuná. Recuerde la palabra emuná hebrea, ¿sí? Que significa confianza, fidelidad. ¿Qué más? Solidez, esperar en el Señor, esperanza. Entonces recuerde que la emuná, hemos dicho que la palabra, disculpen si les traigo de pronto esas palabras hebreas, mi propósito es que usted entienda algo mucho mejor a esto. La palabra creer, que se ha traducido comúnmente en su Biblia, es la palabra amán, y esa palabra amán significa tomarse de la mano de. ¿Qué significa amán? Tomarse la mano de, y esa es la palabra que comúnmente se ha traducido como creer. Pero entonces ya sabe qué es creer, tomarse de la mano de. En este caso, ¿de quién? ¿De quién se va a tomar usted? Pues del eterno Dios. El problema es que hay otros que están tomados de la mano de otra cosa. Entonces se han vuelto sus ídolos y se aferran y no se quieren zafar. Y por eso usted a veces le habla a la gente y la gente no entiende porque está aferrada, ¿sí? Ahora, entonces lo primero que uno hace es tomarse de la mano de, eso es creer, pero luego viene el desarrollo de ese creer, de ese amán, viene el desarrollo que es a través de la emuná. La palabra emuná desciende, la palabra hebrea emuná desciende de la palabra amán, desciende, ¿sí? Amán es la raíz, y emuná es como el pegamento o la solidez, la fuerza con la que una persona se toma de la mano de otro. Es decir, creer, amán, significa tomarse de la mano de alguien. Pero emuná es la fuerza con la que uno se prende, se agarra. Ya sabe, ¿no? Entonces, creer es tomarse de la mano de alguien o de algo. Y la emuná es la fuerza o el vigor con la que uno se aferra. Entonces por eso usted ve que hay personas que cada día usan su emuná, porque todos tenemos emuná, todos. Pero usamos esa emuná muchas veces para aferrarnos a cosas indebidas, que no son de Dios. Nos aferramos, por eso usted ve personas aferradas a sus ídolos. Pueden ser ídolos de barro, o su ídolo el dinero, u otras cosas, el placer. Entonces están aferrados allí, porque usan la emuná es para eso. Entonces nuestra fe, que es la palabra emuná, fe, debemos usarla para agarrarnos ¿de quién? De Dios. Eso es confianza, fidelidad, solidez en Él, esperanza en Él. Entonces este es un camino de fe, de estar agarrados en medio del desierto en Dios. Entonces los que saben confiar en Él, en medio del camino del desierto, verán la bendición posteriormente, entrarán a esa tierra de bendición. Entonces hemos hablado que esa emuná, esa fe, trae una recompensa, trae recompensa, sabiendo que el que recompensa y el que da el galardón es el eterno Dios. Entonces, hoy quiero que hablemos acerca de esa fe que recibe recompensa, pero dentro de esa fe que recibe recompensa, ¿quiénes serán los que reciban esa recompensa? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Leamos desde el 5. Dice Pablo, el apóstol: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Recuerde que Pablo y Apolos pues eran dos hombres de Dios, eran dos siervos de Dios.
servidores por medio de los cuales ustedes han creído. O sea, ¿quiénes eran Pablo y Apolos? Servidores por medio de los cuales los habitantes de Corinto, ellos habían creído. Entonces, Pablo y Apolos habían predicado el evangelio en esa región, y muchos de esa región entonces habían creído. Es decir, recuerde la palabra creer, ¿qué significa? ¿Sabían qué? Tomado de la mano, en este caso, del eterno Dios, del Dios que predicaban ¿quién? Pablo y Apolos. ¿Ok? Eran dos hombres de Dios. Y dice Pablo que ellos eran servidores por medio de los cuales ellos habían sido un instrumento para que los de Corinto, los que había en Corinto, muchos de ellos creyeran. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Obviamente, de acuerdo al ministerio, al llamado de cada uno. Recuerde, cada uno de nosotros tenemos dones y tenemos un llamado, tenemos talentos y tenemos un ministerio. Obviamente la parte del ministerio ya es un llamado propiamente que Dios le hace a cada uno. Por ejemplo, el ministerio que Dios me ha dado a mí es el de maestro, ¿sí? Y conforme a ese don, pues yo lo practico aquí en la iglesia y trato de enseñar. Y hay otros a los cuales el Señor les ha hecho un llamado en otros campos y actúan de acuerdo a sus campos. Entonces Pablo decía que cada uno de acuerdo al don que Dios le había dado. Dios le ha dado dones a ustedes, Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros, amén. Y nos ha dado esos dones precisamente para que los podamos colocar al servicio de la iglesia. Y la Biblia dice que cuando nosotros ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia, dice que esos dones son ¿para qué? Para la necesaria edificación de la iglesia. Es decir, que cada uno de esos dones es un instrumento que edifica la iglesia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus dones? ¿Lo tendrás debajo del colchón allí quietecito y dices, no, a mí me gusta ir a la iglesia y ya escuchar y nada más? Ojo con eso, aunque este no es el tema, porque no estamos hablando acerca de los dones espirituales, pero les dejo la inquietud. ¿Qué pues es Pablo y es Apolo, servidores por medio de los cuales ustedes han creído? Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Es decir, que es Dios quien concede a cada uno. Yo planté, dice Pablo, y Apolo regó. Es decir, que esto del evangelismo y del desarrollo del reino de los cielos es un trabajo que se hace mancomunadamente. Es un trabajo de equipo, no es un trabajo de uno, sino ¿de qué? De todos. Esto le corresponde solamente al pastor. No, como pastor yo doy de acuerdo a lo que Dios me ha dado. Pero yo les garantizo a ustedes que ustedes tienen dones que yo no tengo. Y yo necesito de sus dones. ¿O no? Y así como ustedes necesitan de mis dones. Y cada uno de ustedes necesita de sus, ¿qué? Dones. Para ser puestos para la necesaria edificación de la iglesia. Por eso, mire, Pablo dice, yo sembré. Por ejemplo, él lo muestra como en la agricultura. ¿Qué hizo Pablo? Sembrar. Pero si yo siembro, la semilla ya crece por sí sola. Hay que regarla, estarla cuidando. Entonces Pablo dice, yo sembré, Apolos regó. Es decir, muestra un trabajo en equipo como iglesia. Y dice acá, yo planté, yo sembré, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que el crecimiento de una congregación viene como resultado de lo que Dios hace. El crecimiento lo da Dios. ¿Quién da el crecimiento? El eterno Dios. Él es el que hace que la semilla germine. Nosotros plantamos, regamos cada uno y lo cuida, pero quien da la vida a esa semilla es el eterno Dios. Y dice así, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Pensamos que por nuestros dones es que seremos exaltados. De hecho, no por los dones seremos reconocidos. El Señor Jesús enseñó que seríamos conocidos ¿por qué? Por sus frutos. Por sus frutos serán conocidos, dijo el Señor Jesús. Él no dijo por sus dones los conocerán, sino por sus frutos los conocerán. Y una cosa es el fruto y otra cosa es el don. Porque el don has dado a cada persona. Pregunta, una persona que no conoce del Señor, que vive su vida impía, sin aceptar al Señor, su señorío, ¿tiene dones, sí o no? Sí. El problema es que viviendo impíamente lo que ha hecho es echar los dones debajo del colchón, meterlos debajo del colchón. Entonces vemos que todos tenemos dones. Por lo tanto no es por los dones, porque si fuera por eso, entonces uno podría decir, por ejemplo, que Michael Jackson tenía un don tremendo, ¿o no?
¿Me va a decir que no? Sí, un don, esa voz que tenía, los movimientos, todo eso. ¿Quién le dio todo eso? El eterno Dios, pero lo usó para su propio beneficio y para su propia destrucción. Y el legado que dejó fue un legado de muerte para él y su familia, porque ahí está su familia peleando y sus hijos en una situación bien tremenda, terrible. Qué triste eso. Como dijo el Señor Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Entonces tenía unos dones tremendos este hombre. Los usó para su propia perdición, para sí mismo. Ahí está el detalle, esa es la gran diferencia. Entonces Pablo dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo. Es decir, si usted se cree algo por el don que tiene, está equivocado, muy equivocado, y está por fuera de la voluntad de Dios. Ese es el problema de hoy día, mi amado, que en la iglesia se ha acostumbrado a exaltar los dones. Y hay unos dones que parecen más impresionantes que otros. Por ejemplo, la Biblia habla de un don, el don del servicio. Y hay gente que le fascina servir, y eso que nace, ¿no? Y hay gente que, no, pastor, déjeme, ¿qué tiene para hacer, pastor? Permítame acá, y eso va y todo. Y lo hace. Y tal vez ese don no es muy visible. Tal vez ese don no es tan impactante, entre comillas, impactante, como por ejemplo el don de milagros. Es que este de aquí hace milagros. Pero ¿quién es más que el otro? Este tiene el don de servicio y el de acá el don de milagros. Porque es del don de milagros, tiene que ser más visto. No, y nosotros somos amadores de los dones. El don de sanidad, ay sí, ese es el siervo de Dios. Y este de acá que tiene otro don, no, ese no lo miramos. Porque pareciera a nuestra vista, porque nos dejamos guiar más por lo que vemos, como le pasó al profeta Samuel, cuando Dios designó rey sobre Israel. La Biblia dice que cuando Dios designó rey sobre Israel para reemplazar a Saúl, a quien Dios había cortado del reino, envió al profeta a la casa de un hombre llamado Isaí, el cual tenía varios hijos. Y cuando entró este hombre, cuando iba camino hacia la casa de Isaí, se encontró con el hermano mayor de David. Y cuando vio un grandulón, fortachón, fuerte, bien robusto, bien parecido. Entonces él dijo inmediatamente, este es. Y el Señor le dijo, no te guíes por la apariencia, yo te mostraré cuál es. Ir al menor de todos. Era un jovencito. Se calcula que cuando David fue visitado por el profeta Samuel, tenía aproximadamente entre 16 y 18 años. Era muy joven. Obviamente él fue y lo ungió como rey, pero él no fue rey sino hasta que murió Saúl. Fueron muchos años después, casi 12 años. Es decir, cuando David llega al trono, ya tiene más o menos unos 30 años de edad, cuando ya llega a ejercer como rey. ¿Ok? Entonces, nosotros nos dejamos guiar, pero Pablo dice, no, ninguno es más que el otro. Porque el don lo da es el Señor. Y a quien tenemos que exaltar no es al que tiene los dones, sino al que da los dones. Amén. ¿Y quién es el que da los dones? El Señor. Y Él le plació darme ese don, pues debo servir a Dios con ese don. Y dice acá, y el que planta y el que riega, el versículo 8, son una misma cosa. Aunque cada uno, ojo, recibirá ¿qué? Su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá ¿qué? Recompensa. Es decir, que a medida que nosotros vivimos esta vida de la fe, la vida en Dios, que es un camino de fe, es una vida de emuná, sabemos que dentro del desarrollo de esta habrá recompensa, y que esa recompensa será de acuerdo a ¿qué? A la labor. Por eso hace 8 días, y hace 15 días, perdón, yo les hablaba acerca de Apocalipsis, donde el Señor dice, he aquí yo conozco tus obras. Y veíamos el mensaje a las 7 iglesias que Juan ve, esa visión, que se le envía ese mensaje, y a cada una de ellas empezaba diciendo, he aquí yo conozco tus obras. A cada una, he aquí yo conozco tus obras. Dios conoce el obrar, la labor de cada uno de nosotros, y esa labor será recompensada para bien
o para mal. Cada uno recibirá su recompensa, conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ahora, ¿qué somos nosotros? Colaboradores. Mire, nosotros, yo no sé si nosotros entendemos eso que dice la palabra, pero colaboramos con Dios. Somos colaboradores. Como uno dice, pero uno ¿cómo puede colaborarle a Dios? Bueno, la colaboración de Dios tiene que ver con el desarrollo de su reino, de su iglesia acá en este mundo. A medida que predicamos, a medida que como iglesia, cada uno de nosotros con una buena conciencia ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia y el desarrollo de ella, estamos ¿qué? Colaborando, no con los demás, sino ¿con quién? Con Dios. Una persona que usa sus dones para poder servir a la iglesia es una persona que se constituye en colaborador directo de Dios. ¿Cuántos colaboradores de Dios hay aquí? ¿Está usted colaborando? ¿Está poniendo sus dones al servicio? ¿O los tiene debajo del colchón? Recuerden la parábola, la famosa parábola que contó el Señor Jesús. De aquel hombre, señor, dueño, que coge y llame a sus siervos y les dice, vengan acá. Y les entrega a cada uno unos talentos. Talento era una medida de peso para aquel tiempo, el talento. Aproximadamente de 33 kilogramos, aproximadamente. Y a cada uno le entrega un talento de oro, o sea, una pieza de oro de 33 kilogramos. Kilos, 33 kilos. Y le dice a uno, aquí le entrego 5. Aquí le entrego 2. Y aquí le entrego 1. Y a cada uno le dio de acuerdo a su capacidad. Al que le dio 5 era porque tenía la capacidad de administrar 5. Al que le dio 2 tenía la capacidad de administrar 2. Y al que le dio 1 tenía la capacidad de administrar 1. Pero tenía la capacidad de hacerlo. Sin embargo, no le importó. Y vio ese talento, ese lingote de oro, por llamarlo de una forma. Ese lingote de oro, 30 kilogramos de peso. No gramos, kilos. ¿Será que uno no puede hacer nada con 30 kilos de oro? ¿Será que no se puede negociar eso? Y simplemente lo metió debajo del colchón. Y dice la palabra que al tiempo vino el Señor. Y al que tenía 5, lo llamó. ¿Qué me tiene? Le dijo, Señor, me diste 5 y te tengo otros 5. Ah, bien, buen siervo, bueno, duplicaste, muy bien. Al de 2, ¿cuántos? Señor, me dejaste 2, aquí hay 2 más. Muy bien. Al que tenía 1, vino y le dijo, no, Señor, pues la verdad, yo sabía que tú eras un hombre severo y tuve miedo. Entonces me aterroricé tanto que guardé eso debajo del colchón. ¿Qué excusa tan mediocre? Si sabía que era severo y que iba a llamar, porque el Señor le dice, y si sabías que yo era severo y te iba a llamar a cuenta, entonces ¿por qué no hiciste nada? Y le dice el Señor, ¿y por qué no lo llevaste por lo menos al banco? Lo dice la Biblia. Allí hubiera ganado intereses. Devaluó. Una devaluación del activo. Y Dios nos ha dado eso. Y esos dones son activos dentro de usted. Para que usted los ponga en acción. Y cuando los pone en acción dentro de la iglesia, usted y yo nos constituimos ¿en qué? Colaboradores de Dios. Ahora, al que tenía 5, pues lo duplicó, ahora tenía 10. ¿Y qué dijo? Quítenle a ese que tiene 1 y désenlo al que tiene 10. Ahora tenía que 11. Ahora cuando regresara al Señor le iba a tener luego ¿qué? 22. Estos son buenos siervos. Y a ese échenlo a las tinieblas, a la cárcel. Mal siervo. Ojo con eso. Hay muchas formas de servir en las que nosotros podemos saber. Si usted no sabe cuáles son sus dones, bueno, pues mire allí en qué forma usted puede servir, desarrollar. Eso es parte integral. Y nos constituimos ¿en qué? En colaboradores ¿de quién? De Dios. Y dice la palabra, pues ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. Es decir, somos parte integral de esta construcción. Es Dios quien ha construye esta casa. Por eso a Jesús se le llamaba hijo. Hijo de Dios, ¿recuerden? Hijo de Dios.
hijo de David, porque él era el constructor. La palabra hijo en hebreo, por ejemplo, si es hijo de Dios, es Ben Elohim. Ben Elohim. La palabra Ben en hebreo significa constructor. De hecho, la palabra para construir, la palabra construir en hebreo es baná, en hebreo. Por lo tanto, la palabra Ben desciende de esa raíz, ¿sí? Baná. Entonces, la palabra construir, cuando usted en la Biblia está leyendo en hebreo, dice, y construyó una torre, usted, baná, ¿sí? Allí, baná, construyó, que es Ben. Entonces, el propósito de esto, entender, ¿por qué se le llama hijo de Dios? Porque era el constructor, Yeshua es el constructor, era el constructor de la obra de Dios, ¿en dónde? En la tierra. Y esa obra somos nosotros. Y al estar dentro de esa obra nos constituimos también ¿en qué? En hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Si usted dice ser hijo de Dios, ¿qué debe hacer? Construir. Construir. Ah, soy hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, a los suyos vino, los suyos no recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en él, les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nos hacemos hijos de Dios. ¿Y cuándo nos hacemos hijos de Dios? Cuando empezamos ¿a qué? A construir. Porque la palabra hijo en hebreo tiene esa connotación, constructor. Por eso a Jesús se le decía, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y por eso Él está esperando de nosotros que seamos hijos, constructores. Y somos parte de la construcción de este edificio. Por eso Pablo habla de aquí. Ustedes son parte de este edificio. Y es un edificio que cada día se va construyendo. Es una casa que se va construyendo. Es el constructor. Es el que construye la casa de Dios. Ese es el propósito. Eso es lo que significa el título Hijo de Dios. Elohim, que se le dio a Ben Elohim, que se le dio a Yeshua. Se le dio ese título porque él era el que iba a construir la casa de Dios. Y dice la Biblia que es una casa no hecha de mano humana. Es decir, no es una casa hecha de ladrillos, sino que es una casa que es hecha por el mismo Señor. Y esa casa cada uno de nosotros la conformamos y nosotros mismos vamos edificando, ayudamos a edificar esa casa. Eso es. ¿Sí me hago entender? Ya sabe qué es ser hijo de Dios. Dice acá, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Mire, todo es conforme a lo que Dios da. Es decir, cada uno debe trabajar conforme a lo que Dios le da. Pero usted lo está haciendo. Ay, es que apenas me dio un talento, entonces debajo de la cama. El camino de Dios, que es un camino de fe, se construye. Eso es lo que ellos necesitaban entender, Israel, que a medida que ellos caminaran por el desierto, lo que ellos estaban haciendo en realidad era construyendo dentro de sí mismos aquel pueblo que iba a habitar. Sí, había una tierra que fluía leche y miel, pero esa tierra de nada serviría si allá llegaba un pueblo con una mentalidad de esclavo y mediocre, porque era un pueblo entonces que no iba a saber entender esta tierra, no iba a poder administrar esta tierra. Y el camino de Dios se va construyendo desde el corazón del ser humano. Ahí, entonces, vamos en este camino. Por eso es un camino de fe agarrado del Señor. Y cada día que pasa vamos desarrollando toda nuestra vida. Y por eso cuando vamos desarrollando esa fe y ponemos en práctica la fe y vivimos conforme a la fe, pues esa fe recibirá recompensa. Porque hemos ido ¿qué? Construyendo. Porque somos colaboradores ¿de quién? De Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Colaboradores de Dios. Y a medida que nuestra emuná crece, porque es que el vigor y la fuerza es la emuná con la que nos agarramos, y cada día tenemos que tener mayor ¿qué? Fuerza, mayor fuerza, la fe. Más se aferra, crece nuestra fe para aferrarnos al Señor. A medida que lo hacemos, pues eso significa que nos damos más a Él. A medida que yo me aferro a Dios, me voy haciendo uno con Él. Significa que ahora yo estoy dispuesto a vivir conforme a la voluntad de mi Padre. Y Él transmite a través de su Espíritu todo. Porque la Biblia dice que Él ha dado su Espíritu, el cual nos guiará y nos hablará todo lo que oiga. Y es el Espíritu
El que va trayendo la palabra del Padre, va trayendo su mensaje, va trayendo su voluntad. Y a medida que yo me aferro a Él, recibo su palabra y por mi emuná empiezo a practicar, empiezo yo a trabajar, empiezo a producir, empiezo a colaborar, empiezo a desplegar los dones. Y en este camino de fe voy viendo la bendición de Dios y eso recibirá ¿qué? Recompensa. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Mire que Pablo está hablando todo esto de una construcción. Yo como un perito, como un experto arquitecto. Arquitecto, la palabra arquitecto allí es una palabra griega que es argetectón. Argetectón, que es, el arge era el principal, arge es principal. Principal significa primero, primario, principal. Y tectón, pues era el que trabajaba. Entonces, este era el principal de los que trabajaban. Por ejemplo, en el caso de José, el papá de Jesús, aquí en esta tierra, ¿sí? El Señor Jesús, dice que José era un tectón, no un arquitectón, sino un tectón, es decir, era un obrero. Pero Pablo acá dice, yo como un experto arquitecto, de ahí viene arquitectón, arquitecto. ¿Sí? Como un experto arquitecto, un experto principal de la construcción, de los obreros. Está hablando de eso, del constructor, del que construye. Tectón, ¿sí? El que construye. Y Pablo dice allí, como perito arquitecto, como un experto arquitecto, puse el fundamento. Es decir, si hablamos de una casa que está construyendo, ¿qué es lo primero que uno pone? El fundamento. ¿Y qué es el fundamento? Los cimientos, ¿cierto? Porque si no la casa se cae. Conforme a la gracia, como perito arquitecto, puse el fundamento, el cimiento, las bases, las vigas, pues, las columnas, todo esto. Trazar esto, porque si no el edificio se viene encima. Y otro edifica encima. Ah, claro. Entonces él puso las bases, pero después de que pone las bases hay que empezar a levantar ¿qué? Paredes, hay que, todo lo que viene, ¿no? Todo esto que viene. Entonces dice, y otro edifica. Es decir, Pablo está mostrando que cada uno de nosotros somos una pieza integral, importantísima dentro de la construcción de la casa de Dios. Y quien ha puesto el mayor fundamento, y él mismo es el fundamento, es Yeshua, Jesús, Jesucristo. Él es la roca sobre la cual se construye, Él es la base principal sobre la cual se construye la iglesia. Como lo dijo Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿y qué dicen ustedes, mis discípulos, que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, y yo te digo que tú eres Petros. Petros, tú eres un Petros, una piedra. Y sobre esta petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Sobre cuál roca? Sobre lo que él había declarado. Tú eres el Cristo. Entonces la iglesia está cimentada sobre que Jesús es ¿qué? El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces él empezó, por eso él era el Hijo de Dios, porque él vino ¿a qué? A edificar, pero él espera que cuando nosotros tengamos su misma sustancia, porque cuando aceptamos a Yeshua, pasamos a tener por eso nacemos de nuevo en Dios, somos nacidos de nuevo en Dios, empezamos a disfrutar de su misma sustancia, de su misma esencia, y él como el Hijo de Dios, ahora nos hace partícipes de nosotros también ser llamados hijos de Dios, y nuestro deber es estar construyendo el reino de Dios. Recuerda que la palabra amén es una palabra hebrea que es igualita, la misma raíz, la misma exacta de la palabra amán. ¿Qué significa amán? Creer, tomarse la mano de. Es decir que amén, cuando uno dice amén, comúnmente dice que significa así sea, ¿no? Y está bien, pero la palabra amén en hebreo es la afirmación de confianza de aquello que se está diciendo. Entonces yo creo, me aferro a eso. Soy un constructor de Dios, me aferro a eso. Amén. Entonces ustedes son y yo somos constructores de Dios, colaboradores. Y dice el versículo
acá, y otro edifica encima. Pero cada uno debe mirar cómo sobreedifica, es decir, debe estar ¿qué? Pendiente, observando de cómo es que va ¿qué? A sobreedificar. Sí, ya el fundamento está. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Yeshua, Jesús, el Cristo. Él es el fundamento. Ahí está. Jesús es el fundamento. Ya está el fundamento. El problema no es el fundamento. El problema es cómo vamos nosotros a edificar. ¿De qué sirve trazar un buen fundamento y levantar unas vigas? Por ejemplo, yo veo que la estructura de vigas de este lugar es fuerte, robusta. ¿Y para qué? No, es que vamos a poner un pisito de madera. Y nada más. No, y un techito de cartón. Pues estamos sobredimensionados. ¿Para qué hacer semejantes columnas si es un pisito de madera y un techito de cartón y a los lados que no, con esterilla, vamos a ponerle esterilla? Pues no habría sentido. Y el fundamento sobre el cual está construida la iglesia no es cualquier fundamento. Es el fundamento más robusto. Es la base más fuerte que pueda existir. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe ver cómo sobreedifica, con qué tipo de materiales. Imagínese uno hacer una semejante inversión en esas columnas para, con qué no vamos a levantar arriba una chocita ahí de esterilla. No tendría sentido esto. Y dice acá, versículo 11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, lo que quiere decir Pablo es que cada uno de nosotros debe construir de acuerdo o acorde a ¿qué? Al fundamento que ya está puesto. Entonces, si el fundamento es un fundamento robusto, es porque asimismo debemos sobreedificar de esa manera. No tiene lógica, vuelvo y lo diga, tener un fundamento muy bien estructurado, muy bien hecho para construir con esterilla. No tendría sentido eso. Cuando se hicieron estas columnas, me imagino que pensaron en que iban a echar esa plancha y que iban a tercer piso y todo esto. Entonces se hizo, fue pensando en eso. Y el fundamento es Jesucristo. Por eso la fe es tan necesaria en este camino que andamos. Porque nos invita a desarrollar realmente nuestra vida de acuerdo a lo que hemos creído. ¿Y en quién hemos creído? En Jesucristo. Por eso Pablo empieza diciendo que Pablo, él y Apolos habían predicado y por eso ellos habían sido el instrumento por el cual ellos habían ¿qué? Creído. Pero habían creído ¿en quién? En Jesucristo. Y ese es el fundamento en el cual hemos creído. Y si mi fundamento es Jesucristo y en ese fundamento yo he creído, mi fe se ha depositado en Él, mi emuná, me agarro de Él. Él es el Hijo de Dios, es mi Salvador, Él es mi Mesías, Él es la fuente de vida. Sin Él estoy perdido. Él murió y resucitó para darme vida eterna y apartado de Él nada soy. Apartado de Él el hombre solamente puede tener condenación, pero aferrado al Mesías, agarrado a Él, tendré esperanza y vida eterna. Y si ese es mi fundamento, pues debo construir de acuerdo a ese fundamento. Mi fe debe estar orientada a eso, porque mi fe me hizo agarrar a ese fundamento, a esa roca firme que es el Mesías. Ahora, dependiendo de quien usted esté agarrado, entonces así será su construcción. Pero si estamos agarrados del Mesías, del Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida, el camino al Padre, el que nos puede otorgar salvación, porque fuera de Él no hay salvación. Pero tenemos que estar agarrados. Por eso Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y se agarró Pedro de Él y estuvo dispuesto a dejarlo todo por Él. Se agarró, se aferró. Tú eres. Usó su emuná para aferrarse. Y Jesús le dijo: bien, Pedro, has dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y nosotros recibimos eso por revelación.
de que Yeshua es el Hijo de Dios, amén, que Él es el Mesías, nuestro Mesías, el Salvador, y que dependemos de Él. No se suelte de su Mesías, de su Cristo. Entonces Pablo lo que está diciendo es eso: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si mi fundamento es Jesucristo, entonces yo debo construir conforme al fundamento. Sería lo lógico, ¿no? Pero si yo creo que ese fundamento no tiene ningún valor, pues voy a construir precisamente de esa manera, sin ningún tipo de valor. Dice el versículo 12: si alguien edifica sobre este fundamento, ojo, con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. ¿Tenemos que ser probados? ¿Sí o no? Sea la que sea, ¿tenemos que ser probados? La obra, es decir, mi obra será probada. Y dentro de ese probar, mi obra será aprobada o desaprobada. Porque ¿para qué uno prueba algo o a alguien? ¿No es para aprobarlo o desaprobarlo? ¿Para qué nos hacían cuando estamos en el colegio, en la universidad o en el trabajo, que a veces nos hacen pruebas? ¿Para qué nos hacen pruebas? Pues para aprobarnos o desaprobarnos. El propósito de las pruebas no es destruirnos, sino aprobarnos, a ver cómo estamos. Cuando estamos en las escuelas aquí se hacen pruebas. Es para probar o desaprobar cómo está la persona, cómo está su conocimiento, si sí ha aprendido algo o no. Es para aprobarnos o desaprobarnos. Y dice que unos construirán ¿con qué? Con oro, plata y piedras preciosas. Pero otros construirán ¿con qué? Madera, heno o hojarasca. El problema es que esa obra será probada por medio de ¿qué? Del fuego. Ahora, si yo construyo con oro, plata y piedras preciosas, pues me está hablando de materiales resistentes al fuego. Pero si construyo con hojarasca, con heno, con madera y le meto fuego a eso, pues en un momento se quema. De hecho, de por sí la hojarasca y el heno son muy propensos al fuego. Eso nada más usted coja una cuestión de heno y eche en un fosforito, eso de una se prende. La hojarasca porque está seca. Son elementos propensos. Entonces, si va a ser probado por el fuego y que he construido con eso, no puedo esperar que eso se mantenga. Lo que la Biblia está mostrando allí es una comparación, ¿no?, de los materiales con los cuales uno debe construir en el reino de los cielos. Y esto es algo simbólico. El oro, la plata y las piedras preciosas es algo simbólico. Dice acá: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. ¿Quién recibirá recompensa? ¿Quién recibirá recompensa? La obra de aquel que aguante, que resista, que prevalezca. Es decir, tenemos nuestra fe y por medio de la fe vamos desarrollando nuestra vida, nos aferramos al Señor. Pero a través de esa fe sabemos quiénes somos y vamos construyendo acorde a esto. Pero si no lo hacemos, si usamos nuestra fe no para esto, porque mire que el que tenía un solo don, un solo talento, le dijo: Señor, yo sabía que tú eras hombre severo. Sabía y conocía quién era su Señor. Se aferró a una idea. Usó su fe para aferrarse a una idea. Y la idea fue meter el talento debajo del colchón. Y no usó esto para multiplicarlo. Y dice la palabra: si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, que la recompensa no es ¿qué? La salvación. Porque él dice que él sí mismo será ¿qué? Salvo. Es decir, que mire, uno puede ser salvo, pero llegar sin ningún tipo de recompensa. Y qué triste, ¿no? Uno haber pasado la vida cristiana y bueno, obtuve la salvación, que es lo importante, porque es el regalo, es que la salvación es el regalo. Pero la recompensa viene como producto ¿de qué? De mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi labor, de mi emuná puesta por obra. Eso era lo que hablaba Santiago. Y él decía, muéstrame tu fe, tu emuná, decía el apóstol Santiago, sin obras, y yo te mostraré mi fe con obras. Vuelvo y digo, nadie se salvará por obras. Ojo con esto. Nadie será salvo por obras. Pero yo digo una cosa, el que es salvo hace obras, buenas obras. La salvación de una persona le invita a hacer buenas obras. Por lo tanto, cuando yo entendí que era salvo, quise entonces empezar a desarrollar mi vida hacia esas buenas obras. Sabiendo que ahora soy salvo, entonces voy a usar mis dones, mis talentos al servicio de la iglesia para que ella se desarrolle y para que ella sea edificada, por cuanto ahora soy salvo. No salvo por obra, porque la Biblia dice que ninguno será salvo por obra para que ninguno se gloríe. Entonces la salvación sencillamente viene como resultado del grandísimo amor de Dios hacia nosotros, de su misericordia, que amó tanto a este cosmos, amó tanto a este mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no envió Dios a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el problema del hombre, que amaron más las tinieblas que a la luz. Ese es el gran problema. Entonces la cuestión de la recompensa no es la salvación, porque la salvación viene como un don de Dios para nosotros, como un regalo, como una dádiva de Dios para nosotros, un regalo, viene hacia nosotros por Jesucristo, en quien tenemos redención y perdón de pecados, dice la palabra, y solamente en él hay salvación. Por eso es su nombre, Yeshua, salvación. Yeshua en hebreo significa salvación. Él es la única fuente de salvación, no hay otra fuente de salvación, y es el único que puede salvar, y solamente una persona a través de Yeshua puede llegar a ser salvo. Por lo tanto, la salvación no es una recompensa, sino que viene como por la obra de misericordia y de amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a cada uno de los que hemos creído en él. Pero a medida que creemos en él, se desarrolla nuestra emuná en él. Esa emuná produce ¿qué? Recompensa. Por lo tanto, por eso Pablo dice, aunque será salvo, dice la palabra acá, si permanece la obra, versículo 14, de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida, aunque bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice el versículo 16, ¿acaso no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. Dice, ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios? Cuando la Biblia dice que somos templo de Dios, ¿a qué se refiere? A que somos la casa que se está construyendo en donde Dios habita. Escúcheme bien. Nosotros somos templo de Dios. Y cuando hablo de nosotros, ¿me refiero a quién? A la iglesia. A la iglesia. Él viene hablando de la iglesia. Quiero que entendamos de esto, de todos, que el que sobreedifica. Dice acá, ¿acaso no saben que son ustedes templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Y si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué significa destruir el templo de Dios? Destruir la iglesia. ¿Quién es el templo de Dios? La iglesia. O sea, la iglesia como
unidad es el templo de Dios. Quiero que entendamos esto. Yo sé, ay pastor, pero ¿cómo así? No, no es que cada uno de nosotros somos una pieza dentro del templo. Usted no es el templo, sino una pieza del templo. ¿Un ladrillo es esta edificación? ¿Sí o no? ¿Una baldosa es esta edificación? ¿Sí o no? No. Pero hace parte fundamental de la estructura. ¿Una sola columna es este edificio? Pero quite esa columna y puede haber problemas. ¿Sí me hago entender? O sea, la columna por sí sola, cada ladrillo, cada cosa por sí sola no hace a esta edificación. Pero ellos son parte integral de esta edificación. Usted y yo somos parte integral del templo de Dios, de la casa de Dios. Por eso dice, sobre esta roca, dijo Jesús, sobre esta roca, sobre esta base, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, será construida ¿qué? Mi iglesia. ¿Y la iglesia es qué? La casa, el templo de Dios. ¿Y cuándo destruimos el templo de Dios? Cuando no hacemos lo que debemos hacer. Cuando no aportamos lo que debemos aportar. Es decir, por ejemplo, esa columna fue edificada para sostener cierto peso. Pero si esa columna no ejerce su función correctamente, el edificio está en problemas. Colapsa. Entonces, debido a que esa columna no está haciendo su trabajo que debe hacer, el edificio como tal está en peligro. Y Dios no va a permitir que una persona que dice ser parte de su casa coloque en riesgo su propia ¿qué? Casa. Por eso leamos, dice acá: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios? Ustedes son el templo de Dios. Ustedes son el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios está en ustedes. Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes. ¿El templo qué? Son ustedes. Ojo, no dice el templo es cada uno de ustedes, sino el templo son ustedes. Es santo. El templo, la casa de Dios, ¿es qué? Santa. Ahora, ¿es un privilegio pertenecer a la casa de Dios, al templo de Dios, a la iglesia de Dios? Pues solamente siendo parte integral de su casa, es que podremos ser salvos. Y por eso el templo, la casa de Dios, se está construyendo día a día. ¿Hasta cuándo será construida? Hasta que Él venga a tomarla. Día a día. Día a día. El templo de Dios, la casa de Dios está en construcción. ¿Y quiénes la construyen? Nosotros, que tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de adopción, por el cual podemos decir Abba Padre. Y si podemos decir Abba a Él, a nuestro Padre, y si podemos llamar a nuestro Padre Abba, quiere decir que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Por lo tanto, somos constructores. Recuerde, la palabra ben en hebreo tiene la connotación, la palabra hijo, ben, constructor, el que construye. Y nuestra emuná nos debe llevar a eso. Entonces, ¿quiénes recibirán la recompensa? Pues aquellos hijos que construyen la casa de Dios, que ayudan a construir. ¿Y cómo la ayudan a construir? Edificando, sobre edificando. Y cada piecita, podemos decir cada ladrillo, por decir algo, va siendo constituido por un alma nueva. Por decir algo, por poner un ejemplo, un alma nueva. Y vamos construyendo, y vamos construyendo. Ayudamos a edificar, a extender el reino de Dios. ¿Y eso recibirá qué? Recompensa. Galardón. Habrá. Gran recompensa, lo vamos a ver más adelante. La Biblia habla del tribunal de Cristo, en el cual habrá recompensa. Y seremos recompensados.
Y eso lo vamos a ver más adelante. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de ustedes. Sea Pablo, Apolos, Cefas. Cefas es Pedro, ¿no? Kefas, en hebreo. Kefas. O sea, el nombre que el Señor le dio a Pedro fue Kefas. Sea el mundo, o la vida, o la muerte, sea lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo. Y Cristo es de Dios. Ahí está la línea. Somos de Cristo, Cristo de Dios. Por eso es que Él nos toma para Dios, el Padre. Porque si somos de Cristo, entonces somos de Dios. Porque Cristo es de Dios. ¿De dónde salió Cristo? De Dios. Él dijo, el Señor Jesús dijo, salí del Padre, procedo del Padre. Y Él procede y nos toma para sí mismo para un día llevarnos ¿a dónde? A su Padre. Un día Él vendrá por aquella iglesia que hemos construido, que se ha construido día a día, y la tomará para sí mismo, y Él mismo estará en el Padre. Y así estaremos nosotros en Dios. Es una esperanza gloriosa. Estar en el seno del mismo Padre, del eterno Dios, del Creador, al cual nadie conoce, solo el Hijo de Dios. Pero un día le conoceremos. Entonces hay que usar la emuná para esto. Pero pues este tema tiene mucha más tela de donde cortar, la cual continuaremos en la próxima enseñanza. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo en nosotros y sigues haciendo a través del Mesías. Y nosotros somos colaboradores tuyos, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y que nuestra emuná, nuestra fe, nos lleve, Señor, a este desarrollo pleno de la vida total en ti. Gracias por lo que estás haciendo, eterno Dios. Gracias porque nos estás llamando a ser constructores de tu reino. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. ¿Dónde están los constructores del reino? Amén.